hay un río, un canal, perdón, es un canal que fue construido alrededor del tiempo del Medio Reino. El canal existe hoy y es usado hoy en día. Todavía lo usan, todavía existe este canal. Puedes ir a Egipto, ir y ver el canal. Y el canal se llama el canal de ¿quién? José. Y el tiempo del canal es el tiempo del Medio Reino construido para proveer agua en un momento y proveer agua para poder crecer grano y otros durante el tiempo de Egipto, cuando supuestamente no debería de haber visto judíos ahí. Segundo, en esa misma época, Egipto era dirigido por gobernantes. Había un faraón, pero había como gobernadores o príncipes que gobernaban todo Egipto. Pero en esta misma época en que este río fue construido, este canal fue construido, en esa misma época de la historia de los judíos. Un momentito, se me fue esa. Aquí. Todo el poder, el dinero, las propiedades fueron consolidados en el faraón. Las historias, los que estudian Egipto, no tienen ninguna explicación por la cual esto sucedió. Pero en esa misma época, todas las riquezas y el dinero y las propiedades fue consolidado bajo un solo faraón, y el poder del faraón creció. Y cuando vemos la historia de José, entendemos exactamente lo que pasó. José le dice al faraón, y para los que tal vez no tienen toda la historia de José, déjame rápidamente explicar para que todos estemos en la misma página. Israel se forma de los 12 hijos de Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos forman las 12 tribus de Israel. Ahora, en un momento dado, José está en la cárcel en Egipto. Dios le ha dado a José el don de interpretar sueños. El faraón tiene un sueño en el cual él no puede interpretarlo y nadie lo puede interpretar. Y él ve 7 vacas saliendo del río, grandes, gordas, bien saludables, y detrás de ellos 7 otras vacas muy flacas, enfermas, débiles, que comen o consuman a las 7 vacas gordas, pero no cambian de parecer. Y otro sueño parecido a esa, y el faraón no sabía qué significaba, pero sabía que era de Dios. Llaman a José porque saben que él puede interpretar sueños. Él le dice al faraón: esto es lo que dice el Señor, los 2 sueños son uno y el mismo, y el hecho de que son 2 sueños es porque Dios ha determinado que esto va a suceder, y es algo ya firme y decidido. Va a haber 7 años de abundancia. Abundancia como no has visto antes en Egipto, pero luego va a haber 7 años de escasez, y van a ser esos años peores que los 7 años de abundancia. Y entonces el faraón dice: ¿qué vamos a hacer? Y José dice: esto es lo que tienes que hacer. Comienzan a guardar, construyen lugares, ¿cómo se dice? Almacén, storehouses, para poder guardar todo lo que van a acumular. Separen un porcentaje cada año, y entonces cuando ya viene la escasez, la gente van a poder venir y poder comprar. Y eso es lo que sucedió. Y entonces durante 7 años, la gente que no estaban preparada fueron y compraron. Todos tenían que ir a Egipto. No solamente los príncipes de Egipto, pero de otras tierras tenían que venir. Y cuando ya no tenían dinero, entregaban sus propiedades. Cuando ya no tenían propiedades, se entregaban a ellos mismos como siervos de los egipcios. Entonces, eso explica por qué en un momento dado, en la historia de Egipto, todo el poder de todos los príncipes y todas las otras áreas fue consolidado en un solo faraón. Después de eso, okay, ¿qué más? La llegada. Vamos a tomar más tiempo en que todos acerca de la llegada de los israelitas.
aquí pueden ver Rameses. Es la ciudad donde ellos están ahora, que ellos dicen, esta ciudad es donde supuestamente debe haber judíos. ¿Ve? Aquí está la ciudad de Rameses o en la área de Gosen, porque ahí es donde Dios le dijo a los israelitas que deberían de vivir. Cuando ellos entran, el faraón les entrega lo mejor de la tierra y ellos comienzan a vivir en Gosén. Pero en este mismo lugar es donde está esta ciudad de Rameses y ellos no le entregan y como creen que eso fue el tiempo en que los judíos vivieron ahí, no encuentran ninguna evidencia de que hay judíos en esta área. Pero han encontrado que debajo de esta ciudad hay otra ciudad que se llama Avaris, unos 400 años antes, en el tiempo del Medio Reino. ¿Y sabe lo que encontraron en Avaris? Mira, hermanos, esto es este primer punto. Vamos a tomar más tiempo en el primer punto, porque es increíble, increíble. ¿Sabe lo que encontraron? Lo primero que encontraron era un pueblo de personas que vinieron del norte de Siria y personas seméticos o semitic, que son los judíos. Y encontraron una casa en el medio de este pueblo que tenía la construcción como una casa estilo del norte de Siria. ¿Por qué eso es importante? Porque Abraham vivía en Harán, en el norte de Siria. Cuando Dios lo llamó y le dice, vaya a Canaán, a la tierra que yo te voy a mostrar, él desciende a Canaán y comienza a caminar todo Canaán y Dios le dice, te voy a dar esta tierra. Pero cada vez que le tocaba conseguir una esposa por sus hijos, regresaba a Harán a buscar su esposa. La esposa para sus hijos, para Isaac, y su esposa para Jacob. Entonces ellos eran del norte de Siria, ellos vienen a Canaán y cuando llegan acá, ahora en Avaris, encuentran una casa construida al estilo de las casas del norte de Siria en Egipto. Eso no era como los egipcios construían sus casas. No solamente eso, ¿sabe lo que sucedió? Esta casa lo tumbaron. Y sobre esa casa construyeron un palacio. Ahora, otra vez, estos son dibujos para ilustrar, porque hoy es todo ruina, están excavando. Pero esto es lo que ellos encontraron, que encima de la casa del norte, estilo norte de Siria, encontraron un palacio estilo egipcio. Estilo egipcio, en medio de un pueblo. Y les olvidé decirle esto. Las personas que encontraron que vivían ahí, ¿qué creen que era su ocupación? Eran pastores. Y encuentran pastores, encuentran ovejas, encuentran ganado. Y cuando lees Génesis 47, José le dice a su padre y a sus hermanos, cuando el faraón te pregunta qué es su ocupación, qué haces, qué hacen, diles al faraón, somos pastores de rebaños, de ovejas. Y entonces él les dice, entonces viven en el área de Gosén porque los egipcios no interactuaban con pastores porque consideraban a las personas pastores como detestables para ellos. Y entonces, ¿por qué encuentran en un pueblo de pastores que vienen del norte de Siria un palacio egipcio? En este palacio había 12 columnas en medio del palacio. Un palacio en medio de una zona que eran personas, pastores de Canaán, con 12 columnas, y sabemos que los hijos de Jacob eran 12. Hay más. ¿Quieren saber más? Detrás de este palacio encontraron 12 tumbas. Bueno, tal vez 12 es un nombre, 12 columnas, ¿qué tiene que ver eso? 12 tumbas. 12 tumbas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el 12 es construido como un pirámide que solamente era para los faraones o personas de alto estado. Y aquí en esta área hay uno, es el más grande de todos, como un pirámide. Algo más interesante, cuando abrieron las tumbas, cuando comenzaron a excavar, se dieron cuenta que los huesos no estaban en las tumbas, especialmente esta. ¿Y por qué es eso importante? Porque Génesis termina con estas palabras. José le dice a sus hermanos, creo que lo tengo, le dice a sus hermanos, José fue a sepultar a su padre, Tiempo después José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, por eso sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarnos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Y entonces se encuentran que en este lugar donde están estas tumbas, en esta no hay huesos. Y entonces, bueno, tal vez alguien robó la tumba, no era un pirámide, tal vez pero nadie roba los huesos. Roban el oro, roban otro, pero nadie se lleva los huesos. Solamente personas que honran el que está enterrado, alguien a quien esos huesos tienen valor, se llevan los huesos. Esta tumba en particular encontraron una estatua por dentro. Una estatua muy interesante. Era 2 veces más grande que un hombre, que significa alguien de alto estado. Ahora, José, otra vez, para que vean, cuando Jacob muere, el padre José se muere, dice, José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón. Es decir, los ancianos de su corte, todos los ancianos de Egipto. En inglés dice, the dignitaries. Todos los ancianos o los servidores de la corte del faraón fueron hasta Canaán para honrar a José. No se olvida, José era el segundo en todo en Egipto. Y él fue el que le hizo posible a este faraón ser un hombre muy poderoso y muy rico. Y cuando llega el momento donde la escasez viene y hay hambre, porque mira, si pasan 12 años, 13 años y nunca viene escasez, bueno, tal vez José se equivocó. Pero cuando viene escasez, cuando hay hambre, toda la gente en todo Egipto van a decir, Dios habla a este hombre. Este hombre escucha a Dios. Este hombre interpreta sueños. Este hombre iba a elevar aún más a José, comprobado como alguien que escucha la voz de Dios. Y entonces cuando muere su padre, los dignatarios del faraón van hasta Canaán para entregar a un pastor de ovejas. Y entonces con razón, cuando vemos la forma que José, si este es José, fue enterrado. Otra vez, ¿qué otra evidencia hay? Bueno, su pelo es rojo. Del poco de pintura que pueden ver sobre esta estatua, su pelo es rojo. Eso es importante porque su tío, Esaú, tenía pelo rojo. Los egipcios no tenían pelo rojo, pero los de Siria sí. Más tenía una bata, y aquí lo pueden ver. Aquí pusieron un poco de color para que puedan identificarlo un poco más. Aquí es más difícil, aquí lo pusieron para que pudiera ver. Pero ese hombre de 20 pies de altura, en esta tumba, los pedazos que encontraron, lo encuentran con una ropa de varios colores. Ahora, los que saben que esa bata de colores básicamente se convierte en la identidad de lo que identifica a José. El problema es que ninguna de estas cosas suceden en el tiempo que supuestamente los israelitas deberían de estar viviendo ahí. Pero cuando vemos la evidencia, tenemos un pueblo
de personas de Canaán, de norte de Siria. Una casa que se convierte en un palacio con 12 tumbas, 12 columnas y una estatua que está en ese lugar con una bata de colores, de muchos colores. El problema es que simplemente no es en el tiempo de la cual ellos dicen que debe de suceder. Y aunque toda la evidencia dice, mira, ¿cómo no pueden ver eso? Y decir, también nos equivocamos con el tiempo. No. ¿Qué de la multiplicación? La Biblia dice que se multiplicaron. Bueno, en Avaris han encontrado no solamente Avaris, pero 20 otros sitios, 20 otras comunidades, donde en esta misma área que están ahora mismo excavando y encontrando más y más evidencia de cuántas personas vivieron ahí. En Avaris solamente, que Avaris es uno solo de estos puntos amarillos, había 25 a 30 mil personas que vivieron. Comenzó pequeño, porque dicen comenzó pequeño, pero llegó a ser una comunidad de 25 a 30 mil y es uno de 20. Haga la matemática. Haga la matemática, estamos hablando de 100 miles de personas viviendo en la área de Egipto, en la área donde la Biblia dice que los judíos vivieron. Y dice que vivieron con un estatus especial. Vivían con un cierto estatus o permiso de vivir ahí, porque al comienzo dice que ellos eran libres. Era un pueblo que tenía un estatus favorable en Egipto para vivir en esta zona y en esta área en este tiempo. El tercer marcador, esclavitud. Esclavitud. La Biblia dice que ellos llegaron a ser esclavos. Bueno, en ese pueblo, cuando siguen excavando, ¿qué más crees que encontraron? Que esa gente, ese pueblo donde habían anteriormente vivían con libertad, comenzaron a ver que comenzaron a morir dentro de 32 a 34 años. Y cuando comienzan a estudiar los huesos, encuentran malnutrición y encuentran que algo pasó en la historia de esta gente que comenzó a reducir la población o la vida de estas personas que vivían en este tiempo. No solamente eso, encontraron un documento que tiene 100 nombres, se llama The Brooklyn Papyrus, y tiene por lo menos 100 nombres de siervos domésticos o esclavos. 70% de los nombres que encuentran en este papel son seméticos, 70%. Aquí dice Azra, que es uno de los nombres de uno de los hijos y de las tribus de Israel. Aquí lo pueden ver, Sipra es la nombre ¿cómo se dice? Es la nombre de la partera de Moisés. Nombres judíos, documentado en Egipto, en un documento que está listando siervos de una casa. 70% nombres judíos. Dos nombres idénticos a los nombres de las tribus de Israel y una nombre idéntica a la partera que ayudó a dar a luz a Moisés. Pero todavía dicen, pero no puede ser los judíos. No puede ser ellos, porque el tiempo no es correcto. Porque ¿sabe cuándo este documento fue escrito? En el medio reino, no en el nuevo reino. Y por eso dicen, no puede ser. Durante este tiempo, otra vez, evidencia de esclavitud, encontraron que la tasa de mortalidad de niños, encontraron que subió a 50%. 50% entre niños de 1 a 3 meses de edad. Qué interesante, 50%. Porque la Biblia dice que el faraón puso el orden de tomar a todos los niños hebreos y tirarlos en el río.
Eso más o menos sería, por lo general, unos 50% de los niños que encuentran, y encuentran 40% de los que encuentran, enterrados, que encuentran que llegaron a ser adultos, solamente 40% a 60% hombres y mujeres. Y ahí sigue. Entonces vemos toda esta evidencia de lo que encuentran en esta área. Y sin embargo dicen, no puede ser. Punto número 4, juicio. Según la palabra de Dios, cuando Dios vio la opresión de sus hijos de Israel, envió juicio, envió las plagas, envió a Moisés para castigar a Egipto. Ahora, en el siglo 3 BC, una historia de Egipto fue escrito en el siglo 3 BC, antes de Cristo, en la cual el que escribe esta historia dice, y menciona el faraón, y él dice, en el reino de este faraón, Dios golpeó a los egipcios, los golpeó, los castigó, y dice Dios, no dos dioses, porque ellos creían en muchos dioses, dice Dios los castigó, los golpeó, y a través de eso vino del norte, se llaman Isox, que entraron y posearon a Egipto por 100 años. Ahora, Egipto tenía un gran ejército. Y todo eso, ese rey, ese faraón, era durante el medio reino. Entonces, algo sucedió para traer un colapso de la fuerza de Egipto. Y la Biblia nos dice que cuando Dios trajo las plagas contra Egipto, que ellos perdieron su ganado, perdieron sus hijos, perdieron su ejército. Y entonces entraron en una época de oscuridad y de necesidad. Pero hay más. Hay otro documento que encontraron de esa misma época. Ipuwer escribe esto. Un hombre de Egipto se llama Ipuwer, escribió este documento al faraón. Ellos dicen, no sabemos exactamente quién era Ipuwer, pero Ipuwer era un hombre de importancia, era un oficial que reportaba al faraón. No era cualquiera. Entonces, Ipuwer, tenemos este documento en cual él está escribiendo y documentando esto al faraón. Estos son una de las cosas que dice este documento. El río es sangre. Esto no es la Biblia. Esto es este documento de Ipuwer. Él dice, el río es sangre. Los hombres tienen sed por agua. Puertas, columnas, paredes son consumidas por fuego. En todas partes la cebada ha perecido. El ganado gime por el estado de la tierra. No se olvide, había langostas, había escasez. Dios en las plagas contra Egipto no había grano para el ganado. Los hombres son pocos. Y el que pone a su hermano en la tierra está en todas partes. La última de las 10 plagas, ¿cuál era? La muerte del primogénito. Los hijos de los príncipes se estrellan contra las paredes. Pestilencia está en toda la tierra. Oro, lápiz azul, plata adornan el cuello o los cuellos de las esclavas. Y los ricos se han vuelto pobres y los sirvientes se han vuelto ricos. Todo eso en ese documento. Y una señora dijo, tiene que ser una fantasía, tiene que ser algo inventado, no puede ser verdadero, porque él dice que los pobres se hicieron ricos, tomaron las posesiones de sus amos, entonces eso no tiene lógica, porque eso sucedería. Aparentemente esta mujer nunca leyó la Biblia, porque Dios le dice a los israelitas, cuando van saliendo de Egipto, pídele a los egipcios, pídele a ellos sus cadenas, sus oros, su plata. Y dice que salieron con toda la riqueza
de Egipto. Y aquí hay evidencia de eso. Pero ¿qué vemos? Ese documento, ¿cuándo fue escrito? En el medio reino, no en el nuevo. Pero ¿qué más? Aquí podemos ver otra vez. Aquí está, el nuevo reino está acá. El medio reino está acá. Y entonces aquí está el colapso de Egipto durante este tiempo. Y esta parte negro es una parte, otra vez, que representa un tiempo de necesidad o de colapso del reino. El éxodo, número 5. Hay evidencia de un éxodo. Porque si hay el quinto evento es que ellos salen de Egipto. Bueno, si vemos la Biblia nos dice que desde que Salomón construyó su templo era 400 años después, nos da el año, 400 años después que el éxodo ocurrió. Aquí es donde dice que Salomón construyó su templo. 480 años atrás sería más cerca al tiempo del medio reino, pero todavía no llega, pero es antes de el nuevo reino. Pero ¿qué más vemos? En estas áreas, de pronto cuando siguen excavando Avaris, encuentran que de pronto parece que toda la población de día a noche se fueron, abandonaron la ciudad, las cosas tiradas, sepulcros con personas no bien enterrados, sino como tirados uno encima del otro y que abandonaron la ciudad. Otra vez, eso está de acuerdo, pero eso es la evidencia. Eso es la evidencia de lo que han encontrado en Avaris. Han encontrado que las personas lo abandonaron rápidamente. Y esto otra vez sucede en el medio tiempo. Y número 6, la conquista de la tierra prometida. Porque si la Biblia es cierto, si esto ocurrió, hay que ver una conquista de la tierra prometida. Y volvemos otra vez. ¿Se acuerdan los arqueólogos que dijeron que no pudo haber sucedido porque el tiempo era equivocado? El tiempo era equivocado. Déjame mostrarles acá. O en este tiempo, ¿cuál es? En el medio reino. Acá. En el medio reino. Esto era la era media de bronce. Esta es la nueva era de bronce. Medio nuevo, que corresponde con el medio de Egipto y el nuevo de Egipto. Ellos encontraron que en este tiempo del nuevo reino no habían ciudades fortificadas en Canaán. Por eso ellos dicen, esto no puede haber sucedido, la Biblia no puede ser cierto. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo del nuevo reino de Egipto no había ciudades fortificadas en Canaán. Y la Biblia dice que Josué entró con los israelitas después de 40 años en el desierto y atacó a Jericó y cada una de las ciudades y tumbó sus muros. Y dicen, no había en ese tiempo. Bueno, ¿cuándo había? Porque obviamente Jericó, Hazor, Hebrón, estas ciudades lo han encontrado, han excavado estas ciudades. Entonces, si no existían ciudades fortificadas en ese tiempo, ¿cuándo era que existían? Y cuando comienzan a ver, era en el tiempo medio, que todas estas ciudades existían. Y ¿saben lo que encuentran? Que en muy poco tiempo cada uno cayó y sus muros cayeron, cada uno. En Jericó encontraron que las jabras estaban llenas de grano, todas. ¿Qué quiere decir? Que Jericó, los muros cayeron rápido. Porque la gente tomaban todo el grano y lo guardaban y entonces se quedaban dentro de su ciudad pensando nadie va a poder pasar o tumbar estas paredes. Pero encuentran en cada casa jabras llenos de grano, de comida.
No solamente eso, encontraron en cierto lugar una parte de la pared que no cayó. Y esa parte de la pared que no cayó, dentro de esa parte de la pared habían habitaciones. Y la Biblia nos dice que el único lugar en todas las murallas que no cayeron era la casa o la parte del muro donde vivía Rahab, la prostituta que ayudó a las espías de los judíos. Otra vez, esto todo es documentado. Lo único que ocurre años antes, que supuestamente debe de haber sucedido. Jericó, la primera ciudad. Josué capítulo 11. Josué capítulo 11 dice que cuando Josué llegó a Hazor, que llegando a Hazor, él mató al rey Javín. ¿Y sabe lo que encontraron en Hazor? En el tiempo medio encontraron una tableta, la cual en la tableta que encontraron en las ruinas del palacio tiene el nombre Hazor, rey de Hazor. Javín, rey de Hazor. Entonces tenemos en el mismo lugar que la Biblia dice que debemos de encontrar el rey Javín en la ciudad de Hazor. Y vemos en la Biblia, en Josué 11, donde dice que que Josué mató a este rey Javín, lo encontramos. Pero otra vez, dicen, bueno, no puede ser porque el tiempo no corresponde. Pero esto es lo que encontramos. El tiempo de Egipto es el que usan para medir todos los otros tiempos. Estas son las 3 épocas de oscuridad en la historia de Egipto. Mira qué largo es este. Y lo que algunos están proponiendo es que este tiempo, de la cual no saben mucho, son tiempos perdidos en la historia de Egipto. Dicen que a lo mejor este fue muy extendido y es más largo de lo que debe ser. Porque lo que causa es que en todas estas otras historias, de todas estas otras zonas y países, hay un espacio igual que corresponde con este espacio. Pero si cierran ese espacio, lo que sucede es que el tiempo de la historia bíblica cuadra exactamente con la historia de Egipto, si tan solo reducen esos años del tiempo perdido. Con tan solo reducir esto y cierra todo lo demás, encuentras donde debe de estar todo. Entonces, para resumir, ¿qué encontramos? La llegada, lo encontramos. La multiplicación, llegan a ser miles y miles y miles de personas. La esclavitud, encontramos documentos con nombres judíos, encontramos sufrimiento y una tasa de muerte de los niños y los hombres. Encontramos juicios donde Hippower dice que lo que sucedió a los egipcios es igual de lo que la Biblia dice que Dios hizo a través de las plagas. Vemos el éxodo y vemos evidencia de que todo ese pueblo de Avaris, de un día al otro, se fueron, abandonaron todas las ciudades. Y vemos que en la área de Canaán, eventos que corresponden directamente a lo que la Biblia dice que sucedió. Mira el que está a tu lado y dile, hay evidencia. Hay evidencia. Podemos confiar en Él. Amén. Amén.